Estás en la tarde de la radio. Desde el Congreso a Pinamar está en comunicación telefónica el periodista Sebastián Abrevaya en su espacio Resumen Político Semanal. Hola Sebi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Karina? ¿Cómo va? Muy bien, gracias por seguir atendiéndonos, ya que sabemos que estás a full este año. Sí, es un año muy intenso, la verdad que sí. Pero no hay problema. No, hoy justo estábamos ahora analizando una decisión que va a salir en las próximas horas del presidente Mauricio Macri, un decreto bastante importante vinculado con cuestiones electorales. Ajá. Centralmente lo que va a plantear es que se elimina la posibilidad de las colectoras. ¿Esto qué quería decir? Que, por ejemplo, un candidato a gobernador llevara un distinto candidato a presidente. Esto está centralmente pensado por una preocupación de la gobernadora María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. ¿Cuál es el argumento? Bueno, que la oposición podría llevar no sé, un candidato a presidente a distintos referentes de distintos espacios, por ejemplo, a Cristina Kirchner o a Sergio Massa o a Roberto Labaña. Entonces, eso generaba como la posibilidad de que tuviera más, digo, que la unidad de la oposición fuera un poquito más fácil desde el punto de vista de la ingeniería electoral. Y bueno, eso es lo que aparentemente el gobierno en las próximas horas va a firmar este decreto para impedirlo. Bueno, obviamente va a generar una reacción en contra de la oposición, va a ser sin duda el tema político del día, junto con algunas cuestiones de índole económico que se van a resolver hoy en la Casa Rosada. Sebi, para entender un poquito entonces, sí. Cada gobernador va por un solo presidente en conjunto de cada partido. Por ejemplo, el peronismo tiene que ir con un presidente, no con varios, todos los peronistas. Sí, a eso me exacto. refiero. Lo que va a pasar, lo que se va a eliminar es la posibilidad de las candidaturas múltiples, que es claro. que que un presidente lleve distintos candidatos a gobernador, o que un mismo candidato a gobernador lleve distintos candidatos a presidente. Esto es algo que Cambiemos lo hizo. Por ejemplo, en Jujuy, Gerardo Morales, en su momento, cuando ganó la gobernación en 2015, el actual gobernador radical, llevó de candidato a Sergio Massa y a Mauricio Macri. En la boleta estaban los dos. ¿Por qué? Porque en Jujuy se da la particularidad de que el frente que compone la UCR tiene un acuerdo con el peronismo de Sergio Massa, con el Frente Renovador. Entonces, como son parte del mismo frente a nivel provincial, a nivel nacional, la boleta de Morales gobernador había una boleta Morales Macri y otra boleta Morales Massa. Bueno, eso en principio no se va a poder hacer más. Todavía falta conocer la letra chica del decreto, claro, ¿no? O sea, el detalle más finito, pero digo, a lo que apunta el gobierno, a lo que apuntaría el gobierno es evitar esta posibilidad, que bueno, que obviamente para el oficialismo en general es más complejo, o no le sirve mucho porque trata de ordenar y bueno, es cierto que para la ciudadanía a veces es confuso desde el punto de vista estrictamente de la oferta electoral. Uno dice, bueno, pero ¿cómo puede ser que tengo dos candidatos a presidente que llevan el mismo candidato a gobernador, o al revés, dos candidatos a gobernador que llevan un candidato a presidente? Él está con los dos, el gobernador está con los dos. Sí, claro, esto son cosas medio complejas, pero bueno, hasta ahora estaban habilitadas por un decreto, por una decisión de Cristina Kirchner en 2000, si no me equivoco, fue en 2013, que se firmó este decreto que habilita, digamos, esta situación. Y bueno, hay que ver cómo se va a redactar la resolución del Gobierno Nacional. Sería publicada en los próximos días en el Boletín Oficial, pero bueno, es una decisión también que va a generar como cierto ruido, seguramente va a ser judicializada. Seguro. Porque bueno, hay ahí también una discusión, porque en realidad lo que tendría que ocurrir es que esto sea enviado al Congreso, y que sea el Congreso el que lo debata y lo trate. Entonces, ¿por qué? Porque bueno, las cuestiones que tienen que ver con la selección, la materia electoral, siempre son cuestiones estrictamente
facultades estrictamente del Congreso. Entonces, bueno, ahí va a haber también una discusión muy jurídica, pero que bueno, que también puede llegar a tener consecuencias políticas. Bueno, ruido, como vos dijiste, va a ser seguramente. Sí, seguro. Sebi, bueno, los precios, algo que preocupa a todos los argentinos. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, y bueno, ahí ese es el tema. Y la otra novedad es que hoy va a haber una reunión de Marcos Peña, Rogelio Frigerio y los gobernadores de Cambiemos, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta del PRO y los 3 gobernadores radicales, ¿sí? Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, el correntino. Van a hablar del tema de los precios y la posibilidad de hacer algún tipo de acuerdo con sectores de supermercados, con algunos formadores de precios. El gobierno lo que dijo, primero dijo varias cosas distintas, digamos, ¿no? Según quién era el interlocutor, decían una cosa u otra. Había ahí como una contradicción. Ayer Marcos Peña fue al Congreso, a la Cámara de Diputados, dio su informe. ¡Qué fuerte! Muy acalorado, tuvo bastantes cruces. Sí, se lo escuchó ahí muy duro al jefe de gabinete, pero básicamente él ahí descartó que vaya a haber un congelamiento de precios o un acuerdo de precios. Que no va a haber control de precios como estableció, por ejemplo, en algún momento Guillermo Moreno, el kirchnerismo o, bueno, otras experiencias anteriores en otros gobiernos. Ellos no creen en esa herramienta, pero lo cierto es que hasta ahora no han podido frenar la inflación, o sea que no creen en esa herramienta, pero las otras que han tratado de instrumentar no han dado resultados. Esto está a la vista. Tal cual. Entonces, bueno, hay que ver por qué, porque también es cierto que, y esto lo decía el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que había conversaciones con algunos supermercados, con algunas empresas en particular, para ver si en algunos productos se hacía algún tipo de acuerdo. Ahí ya es una cuestión más técnica también, más si eso es un congelamiento de precios o un control de precios o es un acuerdo que implica otro mecanismo. Digo, bueno, desde el gobierno algo van a tener que hacer porque obviamente la inflación está descontrolada, no logran bajarla, digamos, pensaban que para esta altura del año ya iba a estar claramente bajando y es probable que este mes tengamos una inflación del 4% mensual. Entonces sigue a un ritmo muy alto, incluso con las tasas de interés por las nubes, con el ajuste importante en los salarios que se está dando y con el tipo de cambio también, digamos, ahora relativamente estable, había pegado un salto y ahora se estabilizó un poquito, pero bueno, con todas las medidas de tipo económico que no pudieron frenar el proceso inflacionario bastante importante. Hay que ver qué es lo que terminan anunciando, porque la idea es anunciar de cara a lo que queda, sobre todo en un año electoral, ¿no? Porque estamos hablando de un año en el que el gobierno tiene que revalidar sus títulos y tratar de ganar la elección con la imagen de Macri muy debilitada. Y bueno, entonces en ese contexto, sobre todo también los radicales le vienen reclamando al gobierno que implemente algún tipo de medida para contener y tratar de proteger un poco, ayudar un poco a los sectores medios y los sectores bajos que están muy deteriorados su poder adquisitivo. Seguro. ¿Qué pensás de las declaraciones que dijo Lagarde con respecto a que la economía argentina va a repuntar? Bueno, eso es, digamos, el Fondo Monetario no tiene muchas otras cosas que decir, porque en definitiva todas las medidas que se están tomando han sido monitoreadas, supervisadas y avaladas por el Fondo Monetario. Claro. Si el Fondo Monetario no dice que la economía va a repuntar, y bueno, tendría que cambiar sus propias definiciones políticas y económicas, porque en algún punto, y en esto es cierto, la oposición lo viene remarcando, el gobierno no toma ninguna medida económica relevante sin consultar y sin tener antes la autorización del Fondo Monetario. Entonces, si el Fondo Monetario dijera otra cosa, sería muy contradictorio. En definitiva, también hay que tener en cuenta que en otros momentos el Fondo Monetario ha tenido o ha planteado recetas económicas que no han servido, sobre todo para la Argentina. Así que
parece que, digamos, tomar en cuenta esas declaraciones, darles credibilidad a esas declaraciones es por lo menos desacertado, ¿no? Hay que ver los indicadores económicos de los últimos meses y ahí te das cuenta, acá aumentó la pobreza, aumentó el desempleo, cae la actividad industrial, cae el consumo. La verdad que no hay ningún indicio para pensar que se va a recuperar en el corto plazo algo de esto, salvo que, bueno, haya algún otro tipo de medida por parte del gobierno. Pero, insisto, si el gobierno tiene que consultarle al Fondo Monetario, el Fondo Monetario no va a aceptar alguna medida de corte más heterodoxo, como fomentar el consumo, el mercado interno, etcétera. Así que yo diría que por el momento el panorama va a seguir siendo muy oscuro en términos económicos. Bueno, Sebi, ¿algo más para contarnos? Y bueno, sí, esta fue una semana que venimos de las elecciones en Río Negro. Parece que fue hace un montón, pero fueron este domingo. Y ahí, bueno, obviamente lo que se traduce, si bien es una elección particular, porque el partido que ganó es el movimiento, el partido se llama Juntos Somos Río Negro, que es un partido provincial, no nacional. Bueno, le fue muy mal a Cambiemos, sacó el 5,6% de los votos, y también le fue muy mal, no sé si muy mal, no le fue tan bien como esperaba al kirchnerismo, sacó el 35%, muchísimo más que Cambiemos, pero quedó bastante lejos también de la gobernación, que era la aspiración que ellos tenían, poder volver a recuperar el gobierno provincial, que lo habían ganado en 2011 y bueno, lo perdieron en 2015. Así que bueno, para el kirchnerismo es una mala elección, y para Cambiemos también. Y bueno, y hay que ver qué pasa con el resto de las elecciones que van a venir en los próximos meses. Va a haber novedades también en las distintas provincias. Tiene que votar Santa Fe, en las primarias, tiene que haber primarias en Entre Ríos. Ahora en mayo hay elecciones en Córdoba, que son muy importantes. Así que bueno, digamos, hay un cronograma electoral muy movido de acá a los próximos meses. Sí, parece que todos los fines de semana hay elecciones. Sí, hay elecciones prácticamente, y algunos domingos va a haber 2 elecciones en distintas provincias. O sea que va a ser, digamos, ahí el super domingo. Tal cual. Creo que este fin de semana es en Entre Ríos, si no me equivoco. Exactamente, este domingo hay primarias en Entre Ríos. No se elige gobernador, sino que se eligen quiénes van a ser los candidatos que van a ir a las elecciones generales. Bueno, del equipo de Radio Mix van a estar en Entre Ríos, así que cualquier cosa te pasamos alguna información o vos viajás. Muy bien, perfecto, entonces. Muchas gracias. Bueno, Sebi, Cari, te mando un abrazo grande. Chau. Chau. El periodista Sebastián Abrevaya en la tarde de Radio Mix. Quédate con nosotros, me quedo con vos hasta las 4 de la tarde haciendo un mix de tu tarde.